Hoy les hablaré de algo que me sucedió que los dejará helados. Esta es una historia real. Morí, y al morir fui llevada a un lugar terrible, un sitio que por su horror y desesperanza estoy convencida de que era el infierno. Allí, las almas gritaban de dolor, se retorcían de angustia, y el pánico se apoderaba de mí a cada instante. Pero antes de que nos sumerjamos en esa oscuridad infinita, necesito explicar cómo llegué a tan extremas fronteras, al abismo en el que las criaturas lloran sin consuelo y el tiempo se hace eterno. Mi nombre es Fabiola, aunque muchos me conocen como la gorda Fabiola. Durante años la risa fue mi escudo, mi arma, mi forma de vivir. Trabajé sin descanso, burlándome de los males del mundo, creyendo que la alegría era un blindaje perfecto contra la adversidad. Pero el cuerpo humano no es inmortal. La obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares comenzaron a presionar las puertas de mi vida. Y un día, en medio de todo ese fragor, mi corazón cedió. Sufrí infartos, intervenciones quirúrgicas, diagnósticos oscuros. Una cirugía a corazón abierto me dejó con cicatrices en el pecho y en el alma. No obstante, las verdaderas pruebas estaban por llegar. Una grave desnutrición me llevó a un coma de 25 días, tiempo durante el cual no vivía aquí, en este mundo. Mi conciencia se halló en un plano incierto, y fue entonces cuando vi, sentí y padecí cosas que jamás pensé que pudieran ser ciertas. Antes de despertar, conocí un lugar que encajaba perfectamente con las más terribles descripciones bíblicas del infierno. Un reino de tinieblas, llantos y rechinar de dientes, sin atisbo de luz, sin consuelo ni piedad. Les contaré el momento exacto en que mi corazón cedió ante la muerte, ese instante en el que el aire pareció volverse espinas dentro de mis pulmones. Aquella tarde, las fuerzas me abandonaron de golpe. Un intenso dolor en el pecho, la vista nublada, el latido del corazón repiqueteando como un tambor enloquecido. No podía respirar. Recuerdo vagamente el sonido de las sirenas cuando me subieron a la ambulancia. Mis familiares, asustados, tratando de mantener la calma. Llegué a la sala de urgencias del hospital, sin apenas poder enfocar los rostros que pasaban a mi alrededor. Los médicos, con su lenguaje críptico, daban órdenes para estabilizarme. Yo sentía como la luz de la conciencia se iba apagando. Una tenue brisa se filtraba por mis venas, tornándose un frío vacío. En cuestión de minutos, mi cuerpo se aferraba a la vida por delgados hilos de tubos y máquinas, mientras mi alma comenzaba a desprenderse muy lentamente. Entre parpadeos temblorosos, vi a los médicos intentando con todo su arsenal técnico rescatarme. Sin embargo, la presión siguió cayendo, el corazón se detuvo, y entonces la escena se tornó ajena, como si mirara desde un rincón elevado. Mi cuerpo, inerte, quedó allí entre las sábanas blancas y las luces frías del quirófano. Y fue en ese momento cuando me percaté de que no sentía dolor, que no estaba aprisionada por las agujas ni los cables. Mi alma flotaba. Podía ver mi propio rostro sin vida. Los médicos apresurados y mi familia llorando fuera de la habitación. ¿Cómo describirlo? Era como mirar una obra de teatro desde las vigas del techo. Todo seguía su curso, menos yo. Había dejado de ser parte de la materia. Me había convertido en un testigo, una conciencia suspendida. En ese instante, sin quererlo, me encaminé hacia lo que después comprendería que era una dimensión más allá de lo comprensible, una antesala oscura en la que el terror tendría voz propia. Sin darme cuenta, ya había muerto, justo después de ver mi cuerpo inerte, sintiendo que mi alma ya no era prisionera de ese envoltorio de huesos y carne. Comencé a percibir una extraña corriente que me arrastraba hacia abajo. No había un túnel luminoso ni un coro de ángeles. Al contrario,
Todo parecía apagarse, como si la luz del quirófano y las voces preocupadas de los médicos quedaran atrás, muy por encima de mí. Era una sensación densa, como si me internara en un bosque profundo sin luna ni estrellas, donde cada paso me alejaba más de lo conocido. No sé cuánto tiempo estuve descendiendo. En ese estado, el tiempo carece de sentido. Podría haber sido un parpadeo o una eternidad. Lo único que distinguía era la ausencia casi total de sonido, salvo un murmullo lejano, un lamento colectivo, como un susurro que se filtraba desde las grietas de la oscuridad. Sentí miedo, un pánico primitivo que no había experimentado nunca. Intenté nadar hacia la superficie, hacia la sala del hospital, pero nada respondía a mis intenciones. Yo no tenía cuerpo. ¿Cómo podía moverme? La oscuridad se espesaba a mi alrededor y la leve brisa que había sentido antes se transformó en un aire pesado, sin oxígeno. Recordé las enseñanzas bíblicas sobre las tinieblas exteriores, sobre el lloro y el crujir de dientes. No sabía si era mi mente, influenciada por los rezos de la infancia, o si realmente había entrado en aquel dominio temido por las almas sin redención. Lo cierto es que algo me empujaba cada vez más hacia el abismo. Al mirar hacia abajo, si es que a esa acción se le puede llamar mirar, en ese estado, comencé a percibir que la penumbra no era solo vacío. Había contornos, formas difusas. Algo esperaba allí, algo que se movía en silencio, como depredadores en la noche. Y en medio de esa creciente angustia, comprendí que ya no era parte del mundo de los vivos. Estaba cruzando el umbral hacia un territorio prohibido, un reino del que muchos hablan con temor y que jamás pensé en experimentar. Ese descenso silencioso y aterrador marcó el comienzo de un viaje que cambiaría mi percepción de la vida, de la muerte y del destino de nuestras almas. A medida que me adentraba en esa penumbra, comenzaron a surgir nuevos detalles que aumentaron mi terror. En la distancia, escuché gemidos incesantes, como si miles de gargantas lamentaran su suerte al unísono. Era un coro espantoso y desolador, un murmullo colectivo que te perforaba el alma. No se parecía al dolor físico que experimentamos en la vida. Esto era distinto, más profundo, como una pena que brota de la esencia misma del ser. Intenté enfocar la mirada, pero no tenía ojos. Intenté respirar, pero ya no poseía pulmones. Mi yo era ahora una conciencia flotante, indefensa ante una realidad que no comprendía. Sin embargo, lo que emergía de las tinieblas eran siluetas humanas o algo que había sido humano alguna vez. Podía distinguir figuras retorcidas, estirando manos temblorosas, con rostros sin contorno preciso, intentando escapar de una prisión invisible. Pero ¿escapar hacia dónde? ¿A dónde se puede huir en un lugar sin luz ni salida? Empecé a avanzar, o quizá a ser arrastrada hacia una cavidad más profunda. Sentí la opresión en mi mente, la certeza de que ese mundo carecía de esperanza. Recordé con escalofríos las palabras que describen el infierno como un reino de tinieblas exteriores, de sufrimiento perpetuo, donde las almas sin luz padecen sin fin. Allí no vi llamas danzantes, ni demonios cornudos con tridentes. Lo que presencié era mucho peor. Ausencia absoluta de consuelo, un vacío existencial que roía la cordura. Las escrituras hablan de un llanto sin pausa y del rechinar de dientes, y eso era exactamente lo que yo escuchaba. Un lamento que parecía no venir de una garganta, sino de la mismísima esencia de cada condenado. En ese instante, una idea me golpeó con fuerza. ¿Por qué yo? ¿Qué había hecho para terminar en semejante lugar? Traté de recordar mi vida, mis errores, mis actos que tanto ignoré. Las memorias llegaban difusas, pero sabía que no era perfecta. ¿Acaso mis omisiones y frialdades me habían traído hasta este lugar? ¿O era simplemente una prueba,
un sendero que debía atravesar antes de llegar a alguna otra dimensión. Sin respuestas, con el horror grabado en cada parte de mi ser incorpóreo, seguí adentrándome en la penumbra, arrastrada por una corriente invisible, esperando o temiendo hallar algo que me explicara la magnitud de aquella pesadilla. Mis pensamientos se arremolinaban con mayor intensidad a medida que me adentraba en ese abismo. Aquella oscuridad pareció adquirir una suerte de conciencia, como si las tinieblas mismas me observaran. No podía huir, no podía esconderme, solo flotaba, forzada a contemplar. De pronto, una silueta más definida se materializó frente a mí. No era un hombre, ni una mujer, ni una bestia reconocible. Era un contorno de penumbra, con ojos negros y vacíos que parecían sostener dentro de sí el eco de todos los gritos que había escuchado. Aquella presencia emitió un sonido parecido a una risa amarga. Sin alegría, sin calor, sentí sus palabras no como un murmullo, sino como una vibración que trepaba por mi mente. No era un idioma terrenal, ni siquiera un lenguaje con forma. Sin embargo, entendía el mensaje. Allí, mis excusas, mis justificaciones no valían nada. Las pequeñas crueldades que ignoré, la compasión que no ofrecí, todo cobraba un peso desproporcionado y, a la vez, perfectamente justo en ese entorno desolado. Recordé pasajes bíblicos donde el infierno se describe como un lugar apartado de la luz divina, donde las almas no dejan de lamentar. Ahora comprendía que la mayor tortura no era el fuego, sino la ausencia total de esperanza. Cada vez que intentaba pensar en un Dios benevolente, aquella negrura parecía ahogar ese pensamiento, sofocándolo como si fuera una llama débil que no podía avivar. Intenté orar, pero las palabras no se formaban. Intenté recordar el rostro de mis seres queridos, de mis hijos, de mi esposo, de mis amigos, pero la nada devoraba esos recuerdos, dejándome sola con mi culpa y mi terror. La entidad oscura pareció deleitarse con mi confusión. No hacía falta que hablara. Su mera presencia me indicaba que este era un lugar de juicio sin apelación. Sentí pánico de perderme para siempre en ese abismo, de no volver a sentir el calor humano, la risa, el perdón. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Acaso era merecido? Sin respuesta, seguí succionada más adentro en esa infinitud sin horizonte. Allí, cada segundo sin esperanza era una condena mayor que cualquier tormento físico que hubiera imaginado. En ese abismo sin nombre, algo dentro de mí gritaba por una oportunidad, una mínima rendija de luz. Si verdaderamente había muerto, si este era el destino inexorable que me aguardaba, no había forma de salir. Recordé lo poco que había entendido de la vida espiritual. De niña me hablaron de la misericordia infinita de Dios, de las oportunidades para redimirnos. ¿Cómo reconciliar esa promesa con el horror que me rodeaba? Las almas en pena se retorcían a mi alrededor, extendiendo brazos a la nada, raspando muros invisibles, clamando un socorro que nadie escuchaba. A pesar de la opresión, intenté algo que en vida parecía sencillo: rezar en silencio. No tenía voz, pero mi mente comenzó a formar las palabras del Padre Nuestro, aquellas que mi madre me enseñó a susurrar cada noche cuando niña. Intenté aferrarme a esa vieja plegaria como un náufrago a una tabla de madera. Su sonido interior era débil, inseguro, pero era todo lo que tenía. Nada ocurrió al principio. La oscuridad siguió allí. Las figuras espectrales me vigilaban, burlándose tal vez de mi esfuerzo inútil. Pero algo en mí se negaba a aceptar ese destino. Siguieron desfilando escenas de mi pasado. La vez que negué ayuda a alguien en un semáforo. La ocasión en que respondí con una broma cruel a un amigo necesitado. Los momentos en que el éxito y la risa pública me cegaron ante el dolor ajeno. Era esta la factura pendiente que ahora debía pagar.
La culpa se hundía como cuchillos en mi ser, y sin embargo, continué rezando, insistiendo, pronunciando mentalmente los nombres de quienes amaba, suplicando a Dios que si podía oírme, no me abandonara a la noche eterna. El llanto que escuchaba a mi alrededor era cada vez más punzante, un taladro que perforaba cualquier atisbo de esperanza. Pero yo ya había empezado el rezo y no podía detenerlo. Era mi única arma, una oración frágil en medio del caos. Sentía que cada palabra que conseguía articular en mi mente iluminaba un punto infinitesimal en las tinieblas, una chispa tenue, y en esa chispa creí percibir un leve cambio en el ambiente. ¿Acaso una brisa más fresca, un susurro más amable? No estaba segura, pero la mera posibilidad me impulsó a no rendirme. Tenía que creer que aún existía una salida, una mano tendida, un perdón que pudiera arrancarme de ese reino sin nombre. En medio de mi plegaria desordenada, cuando la desesperación me empujaba a un abismo aún más profundo, algo extraordinario sucedió. Las tinieblas que parecían haberse adueñado del mundo se estremecieron ante un leve resplandor. No era una luz estrepitosa, no era un relámpago, sino un suave destello, como una gota de brillante esperanza suspendida en el aire espeso. Ante mis ojos sin forma, aquel punto se expandió de un modo sutil, silenciando por un segundo el coro de lamentos y aullidos. Entonces los vi, seres majestuosos de alas etéreas, formados por una claridad cristalina, se abrieron paso entre la penumbra. Sus rostros no eran exactamente humanos, ni exactamente angélicos según las imágenes que conocía en vida. Eran algo más puro, presencias que emanaban paz y fuerza a la vez. En su cercanía sentí que el dolor se aligeraba, que el frío sin esperanza se tibió con la promesa de un nuevo comienzo. Susurraron sin sonido, mas con un lenguaje que comprendí en el corazón. Hay buenas noticias para ti. Sus miradas me atravesaron y entendí que ellos sabían todo de mí, mis faltas, mis miedos, mi ignorancia. Sin embargo, no había en sus ojos reproche, sino una tierna compasión. Fue como si tendieran una mano invisible para sacarme del fango. La oscuridad retrocedió ante su presencia, y las almas condenadas se hicieron más lejanas, sus gritos amortiguados por aquella luz serena. Pude sentir en ese instante que la oración, aún débil, aún tardía, había abierto una puerta. Mi arrepentimiento, mi súplica, habían sido escuchados. Sin pronunciar una sola palabra, me elevaron desde las profundidades. La negrura cedió a su paso y en un suspiro volví a sentirme más ligera, alejándome de la angustia eterna. Era como si flotara rumbo a una superficie lejana, a un mundo menos hostil. Fue un tránsito breve, un parpadeo espiritual, y cuando abrí mis ojos, me hallé de regreso en el hospital. Los médicos lloraban, mi familia clamaba con incredulidad. Había vuelto a la vida por un milagro que nadie podía explicar. En ese momento, comprendí que mi experiencia no fue solo un castigo, sino una advertencia, una lección imperecedera. Nuestro paso por la tierra no es en vano, y cada acto, bueno o malo, tiene eco en lugares que desconocemos. Al final, la luz divina es real, y si su misericordia existe, uno debe buscarla antes de que la oscuridad nos envuelva. La muerte me mostró un abismo sin nombre, pero también me regaló una segunda oportunidad. Hoy estoy aquí para contarlo, con la certeza de que el amor, la compasión y la justicia pueden salvarnos de un destino tenebroso si tenemos el valor de abrazarlos antes del último aliento.